Iniciamos ahora con la primera sesión plenaria. Es sobre la globalización y disrupción en el sector de servicios, oportunidades para América Latina y el Caribe. Exports through USB ports? On the one hand, disruptive services are reshaping global value chains and jeopardizing traditional commercial models. Public-private articulation is needed to address these challenges. On the other hand, this is an opportunity for Latin America and the Caribbean to diversify, add value to its exports, and promote emerging knowledge-based startups. So let's widen our knowledge and our world, a world made in the Americas. Bueno, hemos entrado en clima, ¿no?, de este tema, así que vamos a invitar a subir al escenario a quienes integran la primera sesión plenaria de esta cumbre. El moderador es Fabricio Oparti, gerente del sector de integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí lo recibimos también con un fuerte aplauso. Los expositores son Pablo Beramendi, director general argentina de Google; Juan de Antonio, fundador y director general de Cabify; María Paula Arregui, vicepresidenta senior de Producto de Mercado Pago en Mercado Libre; Jordi Botifol, presidente para América Latina y vicepresidente senior para las Américas de Cisco; y está llegando Martín Migoya, director general de Globant, que cuando aterrice lo vamos a sentar ahí, ¿sí? Los escuchamos. Muy bien, muy buenos días a todos. Hay otro ponente engripado, así que disculpen la fonía. Y bienvenidos a todos los emprendedores y las emprendedoras a esta cumbre de servicios globales de la serie Outsource to LAC. Hay muchos de ustedes que nos acompañan desde hace más de una década y les queremos realmente saludar, felicitar y sobre todo agradecer. Y obviamente, como se dijo antes, a nuestra contraparte, el gobierno argentino, que ha sido un socio espectacular en esto. Queremos dar un poquito de contexto de este foro, del BID, qué hacemos, por qué estamos aquí. Creemos que hay el 4x4, 4 razones fundamentales por las cuales desde el BID apoyamos a las empresas innovadoras de servicios basados en conocimiento y a la vez 4 respuestas que nos parecen importantes, 4 acciones fundamentales que debemos fomentar en la región. La primera razón es que las empresas de servicios basados en conocimiento, las empresas digitales que están aquí, de hecho, más de 1000 emprendedoras y emprendedores de 40 países, 21 agencias de promoción del comercio presentes, realmente una acogida espectacular. Ustedes son empresas más productivas que las de bienes. De hecho, tienen niveles de productividad 7 puntos superiores al de las empresas más tradicionales de bienes. Se trata de empresas que generan más empleo. El empleo en América Latina y el Caribe, el 63% del empleo lo generan ustedes, las empresas de servicios. Por otro lado, han demostrado una mayor resistencia y resiliencia a los embates y a los cambios en los precios de nuestras materias primas. De hecho, en la gran crisis financiera del 2008-2009, el comercio de bienes se redujo en el mundo casi un 25%. ¿Qué pasó con el de servicios? Aumentó un 12%. En pleno embate, en plena crisis, la exportación de servicios, de conocimiento, siguió creciendo. Y por otro lado, en el último quinquenio, los datos que tenemos en los últimos 5 años, siguen creciendo a ritmos más acelerados y superiores que las empresas tradicionales. Entonces, yo creo que son 4 razones muy fundamentales para que los gobiernos, para que los organismos multilaterales ayuden y promuevan a todos ustedes. ¿Y qué estamos haciendo? Las 4 respuestas, las 4 acciones que fomentamos y accionamos desde el Banco Interamericano de Desarrollo, como decía mi colega José Luis Lupo, gerente aquí en la Argentina para toda la región del Cono Sur, que dio un poco la trayectoria de lo que es el BID. En materia de integración y comercio en particular y en materia de servicios,
El BID tiene programas en toda la región. En los 26 países prestatarios tenemos programas de un tipo u otro que a través de los gobiernos y las agencias de promoción del comercio ayudan a las empresas de servicios. De hecho, los que figuran en la lista, en Colombia, Uruguay, Trinidad y Tobago, Jamaica y en Chile, tenemos programas de cierta envergadura, de cierto dimensionamiento, donde se promueven actividades como esta, como este programa de Finishing Schools en Uruguay. Asociaciones uniempresariales público-privadas para que desde los gobiernos se fomenten instrumentos dinámicos y flexibles y rápidos para la inserción laboral. Ustedes, uno de los problemas que tienen, y lo vamos a tratar aquí en el panel, es el del empleo, es el del talento. Hay pleno empleo en el sector de servicios globales. Entonces, se requieren de mecanismos más rápidos, más flexibles, más dinámicos. Y esto, a través de la Agencia Uruguay 21, lo estamos haciendo en Uruguay. Esta es una foto ahí de un finishing school. Obviamente no puede faltar el mate, tratándose en este caso de mi país, soy rioplatense, pero del otro lado del Río de la Plata. Pero estamos trabajando en la economía naranja en Colombia, con la internacionalización de los servicios ahí. Estamos trabajando en Chile, acercando a todas las instituciones de Chile a coordinarse, Corfo, Sense, ProChile y demás, para tener una respuesta rápida a esto. Esta es una economía digital demasiado rápida para que no tengamos respuestas también de parte de nuestros gobiernos. Eso es lo primero, los programas. Lo segundo, nuestra red social de empresas, conectamericas.com. Espero que todos estén registrados y quienes no estén lo hagan hoy mismo. Tenemos más de 4,5 millones de usuarios de 206 países de todo el mundo en esta red social de empresas. Business to business, donde las empresas se encuentran para encontrar oportunidades de negocios, para encontrar oportunidades de aprendizaje y también de financiamiento. Tiene un capítulo muy especial, muchos de ustedes son parte vibrante de Conecta Américas, del sector servicios globales, del sector servicios basados en conocimiento. Entiendo por ahí que hay grupos de WhatsApp espontáneos también que se generan a partir de Conecta Américas y de Outsource to LAC, donde están ustedes, los emprendedores y emprendedoras, intercambiando sobre oportunidades de negocios. Así que esa es nuestra segunda respuesta. La tercera es obviamente esto. Esta cumbre global de servicios que denominamos en la Argentina, junto con el Ministerio de Producción y la Agencia de Promoción, hecho en las Américas, desde las Américas al mundo, es la séptima de la serie Outsource to LAC. A lo largo de una década venimos fomentando este sector, ustedes lo saben, hay 3.000 reuniones de negocios previstas en estos 2 días, hoy y mañana en la tarde, de matchmaking, y hay muchísimas más, obviamente, que se generan en los pasillos, en los corredores, en las actividades de networking, que obviamente son generadoras de muchos negocios. Así que estamos comprometidos también del lado de los foros empresariales de apoyar al sector. Y por último, y no menos importante, ahí tienen a nuestro presidente Moreno con el presidente Obama en su momento, es el diálogo público-privado, es el diálogo empresarial de las Américas, es cómo dialogan las grandes empresas, no solamente las pymes, sino muchas de las cuales están aquí presentes, con los policy makers, con los hacedores de política pública al más alto nivel. Y ese diálogo empresarial de las Américas tiene, por ejemplo, un capítulo de economía digital, donde se promueve y se proyectan actividades y regulaciones que los gobiernos deben desarrollar para fomentar mejor esta industria. Un capítulo de este diálogo público-privado de alto nivel es también la Asociación Latinoamericana de Internet, cuyos jerarcas están aquí presentes y las empresas digitales están ahí. Van muy rápido, ustedes van muy rápido, las empresas digitales. Los gobiernos tienen que hacer un poco el catching up, el tratar de seguir con regulaciones y buenos ecosistemas y respuesta de talento, responder a este sector tan particular que no tiene sino para crecer y para generar desarrollo económico en nuestra región. Ese es el contexto que le quería dar antes de moderar, tener el privilegio de moderar a este espectacular panel, así que me dirijo a ello. Bueno, ya dijimos un poco el contexto y quizá tres palabras antes de empezar con Google en este caso. Crecimiento vertiginoso de los servicios globales en la región, las empresas más dinámicas crecen a 3 veces más que el Producto Bruto Mundial, ese es un tema. Hay un reconocimiento de la región, A.T. Kearney
los 50 países más atractivos para hacer negocios en esta materia, 10 están en la región. Y por otro lado hay un potencial todavía muy grande, ¿no? Somos el 8 o 9% de la población mundial y sin embargo la participación en las exportaciones de servicios todavía es alrededor del 3,5%. Así que Pablo Berramendi, director general de Argentina para Google, bienvenido obviamente. Gracias. Es un placer que estés con nosotros y un poco preguntarte, empezar, ¿cuáles son los principales obstáculos que te parece que enfrentan las empresas y las pymes en particular, los emprendedores, las startups en la región, para acceder a los mercados extranjeros en este sector? ¿Y cómo pueden los gobiernos y compañías como Google ayudar en ese proceso? Bueno, primero, buen día para todos. Gracias, Fabricio, y gracias al BID por tenerme por acá y poder humildemente, ojalá, aportar algo a este auditorio. Soy un optimista empedernido, así que permitime, antes de pasar a los obstáculos, empezar por las cuestiones positivas, porque creo que la oportunidad es gigante, como bien vos lo decías. Pensemos un minuto en Argentina, y en Argentina hay unas 853.000 pymes, muchas de las cuales están presentes aquí. Esas pymes emplean más del 70% del empleo formal en la Argentina y representan más del 30% del PBI de la Argentina. Entonces ya, digo, como marco general estamos partiendo de hombres y mujeres con un aporte enorme a la economía argentina y todavía, como vos bien lo decías, con un potencial gigante hacia adelante. Creo que la gran revolución que hemos tenido, por supuesto, en los últimos años, que se llama Internet, ha permitido en enorme medida que compañías como las que están presentes hoy aquí, a partir de la democratización de la información, puedan tener acceso a mercados internacionales y a nuevos usuarios, lo cual antes era impensado. Digo, si yo me planteara empezar una compañía hace 20 o 30 años, piensa en la dificultad que había desde el punto de vista de la escalabilidad, desde el punto de vista del acceso, como decíamos, a nuevos mercados. Hoy Internet literalmente ha igualado oportunidades. Hoy una pequeña empresa en Piedra del Águila, provincia de Neuquén, tiene prácticamente las mismas oportunidades de llegar a un mercado internacional y de escalar como una gran corporación, y esto es muy distinto a lo que ocurría hace muchos años. Así que parto de un lugar de mucho optimismo y de muchas oportunidades. Definitivamente tenemos obstáculos y tenemos oportunidades en ese camino hacia capturar ese upside que tenemos. Y creo que en buena medida uno de los grandes desafíos que tenemos es que si pensamos hoy en los marcos regulatorios, en los esquemas tarifarios, en las regulaciones aduaneras, en las regulaciones de comercio, en buena medida esas regulaciones todavía están pensando en un mundo físico donde grandes empresas trasladan grandes containers entre fronteras y a través de océanos. No están pensando en un mundo desregulado, rápido y ágil como es el mundo de la información al cual se refería el ministro Sica. Y creo que allí, llevando más al punto y a tu pregunta, Fabricio, hay como dos grandes focos, tanto para, por un lado, las grandes empresas, que tenemos una enorme responsabilidad, y para los gobiernos. Desde el punto de vista de las empresas, creo que el nombre del juego tiene que ver con acceso. Tenemos que permitirles a ustedes y facilitarles a ustedes, pymes y emprendedores, por un lado, el acceso a la capacitación. Porque, lo decías, el mundo es absolutamente vertiginoso, las cosas pasan mucho más rápido que lo que nosotros podemos seguir, y una de las grandes responsabilidades que tenemos es poder facilitarles el acceso a esa capacitación para mantenerse informados. Allí Google tiene un compromiso enorme, tenemos un programa que se llama Crecer con Google, lanzado ya hace varios años, donde todos los años capacitamos más de 100.000 pymes en todo el país. Es un programa absolutamente federal, estamos en Mendoza, en Córdoba, en Rosario, en Salta, en Mar del Plata, en Bariloche, y este año casualmente hemos ya lanzado el programa y la semana pasada hemos estado en Buenos Aires, y el plan es seguir durante todo el año en múltiples ciudades del país. De vuelta, capacitando pymes y ayudándolas a conectarse con las nuevas oportunidades en el mundo digital. Y la segunda tiene que ver con el acceso a nuevos mercados. Tenemos allí, por ejemplo, desde Google una herramienta gratuita que se llama Market Finder, que te permite, por un lado, identificar cuando uno está listo para conectarse con esas oportunidades de exportación, cuáles son los mercados a los cuales yo podría acercarme, y también ayudarnos a entender mejor de legislación, entender mejor de cuestiones aduaneras, y por qué no también armar un plan de negocios que me permita ir hacia allí.
Finalmente, y ya para cerrar, Fabricio, creo que la gran obligación casi de los gobiernos tiene que ver con tener un marco regulatorio que en definitiva favorezca un ecosistema que sea digamos, beneficioso para esas pymes y beneficioso para que todos en ese ecosistema puedan crecer. Creo que allí la problemática empieza a ocurrir cuando nos alejamos de un marco regulatorio que esté centrado en el usuario, que en definitiva es al cual todos queremos satisfacer, y empezamos a generar algunas fricciones y restricciones favoreciendo algún sector, favoreciendo algún actor en particular. Creo que allí la gran obligación es justamente tener un marco regulatorio enfocado en el usuario y generando mesas de diálogo que permita poner todas las ideas arriba de la mesa y que en definitiva la mejor idea sea la que gane. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Y estaremos hablando después del ecosistema también y aquí de los elementos y avances que han ocurrido en Argentina. Google, debemos decir, también es socio fundador de conectamericas.com y en todas estas iniciativas de Market Finder y demás estamos trabajando juntos, así que mil gracias por eso. Juan Antonio, fundador y CEO de Cabify. Yo creo que muchos de ustedes, si no todos, conocen bien la historia de Cabify. Y bueno, y empezamos un poco charlando con vos, Juan Antonio, sobre cómo te parece que interactúa este mundo digital con el más analógico y qué implicancias tiene esto para la calidad de los empleos en sectores, en industrias como las que opera Cabify. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación, un placer estar aquí. Yo creo que voy a tocar en algunos de los puntos que ha mencionado Pablo. Hemos hablado del gran número de pymes, hemos hablado de la cuarta revolución, de las herramientas a las que tenemos acceso. Eso es una gran oportunidad, porque una empresa de cualquier provincia de Argentina puede salir a todo el mundo, pero también una empresa de cualquier parte del mundo puede ofrecer servicios en Argentina. Entonces, si bien las oportunidades son enormes, también el nivel de competitividad ha crecido exponencialmente. Y esto hace que esta cuarta revolución industrial sea una enorme oportunidad, pero también pueda generar grandes desigualdades entre países que aprovechan esta oportunidad y los que no. Y quería usar un ejemplo que, si bien no es el mejor medidor de valor, pero es un medidor de valor, que es las empresas cotizadas en bolsa, ¿no? Hace 20 años las mayores empresas por capitalización bursátil en el mundo pues eran en su mayoría empresas de petróleo. Y si haces ese análisis hoy, pues las 5 mayores empresas por capitalización bursátil pues son empresas como Alphabet, Google, empresas de servicios, y están todas ubicadas en Estados Unidos. Entonces, esta reducción de estas grandes oportunidades, esta reducción de fricciones a la hora de escalar, permite que los que aprovechan estas oportunidades generen mucho valor, si medimos el valor de esa forma, y que otros nos lo podamos estar perdiendo. Y esto afecta a la calidad del empleo. Antes el señor ministro había mencionado pues, unicornios que aparecieron en Argentina. Apareció una hora de última hora. Confiesa que no usaste Cabify, si no hubiera llegado a ti. Me quedé trabado saliendo del auto. Entonces, se abren oportunidades, pero también tenemos estas amenazas, ¿no? ¿Cómo conseguimos que no solo haya pymes, que no solo haya unicornios, sino grandes empresas que generen servicios, que generen valor, que generen empleo de calidad, pues como hizo Globant en su momento? Esos empleos de calidad, esos empleos que generan mucho valor, luego pueden entrar a otras pymes y pueden generar mucho más valor en la región. Entonces, esta interacción, esta revolución que estamos viviendo, que mezcla lo digital con lo analógico, está abriendo muchas oportunidades en industrias, pues como en la que operamos nosotros, en transporte, o en delivery de comida, o en servicios financieros, y se pueden aprovechar tanto para crear empleos de calidad, de muy alta calidad y mucho valor en estos países, y también para generar empleos de entrada, si quieres, entry level jobs, ¿no? Se habla mucho de la economía gig, trabajadores de empresas de transporte como Cabify, o trabajadores de repartidores de empresas como Globo, Rappi. Son empleos que permiten pues, a inmigrantes que están llegando a la región, que no tienen oportunidades, entrar a la economía formal y a partir de ahí crecer.
yo he de confesar que mi primer empleo pues, fue repartiendo pizzas para una empresa. Entonces, pues es un ejemplo de cómo estos empleos, igual de no tan alta calidad, pues permiten entrar a una economía formal y a partir de ahí, si el país genera oportunidades para que estas empresas crezcan, pues puedas formar parte de esos empleos de mayor valor añadido, ¿no? Entonces hay una enorme oportunidad que como reguladores y también como emprendedores tenemos que saber aprovechar. Muy bien, Juan, espectacular cómo estas empresas generan una gama de oportunidades de empleo en todos los sectores. Y hablando de oportunidades de empleo, pasamos a oportunidades de financiamiento. Y de hecho, con otro unicornio, también local, que es Mercado Libre, en este caso Mercado Pago. Paula, bienvenida. Muy bueno tenerte aquí. ¿De qué hablamos cuando mencionamos y nos referimos a la inclusión y en particular a la inclusión financiera? ¿Y qué papel juega en ese terreno la tecnología y cómo lo están viendo ustedes? Bueno, nosotros vemos, antes que nada, muchas gracias. Un placer estar hoy compartiendo esta mañana con ustedes. Nosotros definimos a la tecnología, en este caso, como, te diría, el principal motor y la gran protagonista en la creación de estas nuevas generaciones de soluciones financieras. Básicamente en tres aspectos. Primero, creo que nos trae disrupción, nos trae innovación, nos trae también escalabilidad y masividad, que es algo realmente importante si queremos llegar a una base ampliada de gente que pueda usarlas. Y tercero, nos trae la posibilidad de que todo esto nuevo que estamos creando viva hoy en aquella computadora personal que hoy todos llevamos en nuestros bolsillos, que son los teléfonos celulares. Cuando pensamos en Argentina, hay un ratio de 1.5 teléfono celular por habitante, lo que realmente nos da la posibilidad de que estas nuevas experiencias realmente puedan estar al alcance de muchísima gente. Nosotros en estos últimos 15 años, más allá de crear soluciones de cobro, que quizás fue donde empezamos en un contexto digital, fuimos ampliando la gama de construcción de servicios financieros hacia soluciones de cobranza en mundo físico, la creación de una billetera digital. Generamos líneas de crédito alternativas para gente no bancarizada, tarjetas prepagas, la posibilidad de acceder también al ahorro. Y todas estas cosas fuimos haciéndolas a través de la tecnología, con ejemplos concretos de lo que yo te mencionaba recién. Cuando pensamos, por ejemplo, en nuestras líneas de crédito, donde hoy nosotros miramos una realidad transaccional mucho más fuerte que el score crediticio tradicional que la gente tiene. Gracias a la tecnología podemos monitorear en tiempo real más de 4.000 variables que nos pueden determinar si una persona tiene chance de devolver un crédito y con eso empezarle a prestar a pymes y a personas que de otra manera no tendrían las puertas abiertas para poder financiarse. Con todo ese efecto positivo de ver después cómo crecen sus ventas, cómo pueden crecer en empleabilidad, cómo pueden llevar el negocio a su próximo nivel, cómo a través de la telefonía celular que les comentaba recién, hoy las personas pueden en 3 clics poder hacer la apertura de una cuenta comitente y empezar a tener su primer acceso al ahorro. Hemos generado en impacto y en cantidad de soluciones cosas como, por ejemplo, duplicar en menos de un año la cantidad de cuentas comitentes existentes en el país, no con grandes inversores, sino con inversores promedios de 100, 150 dólares, lo que realmente nos demuestra este caso de éxito que queríamos probar, de que son soluciones pensadas para la gran mayoría. Perfecto, bueno, muchas gracias, Paula. Pasamos de unicornio en unicornio. Martín, bienvenido. Qué bueno verte de nuevo. Nosotros nos acordamos cuando hace unos 10 años visitamos Globant, cuando nos conocimos, vimos una misión del Banco Interamericano de Desarrollo, estábamos viendo las primeras estrategias de promoción de servicios globales. Yo en ese momento estaba acompañado por Avinash Ballista, que está por ahí en la audiencia, que después fue CEO de Accenture India. Y Avinash, que ya venía trabajando en este sector, en Bangalore y en el mundo, cuando llegamos a Globant, enseguida me hace así, me dice, esto se viene fuerte. Acá se viene una empresa, acá se viene un unicornio. Por esa
innovación, el ecosistema que ya tenían ustedes, que era muy innovador para la región, acceso handicap, gente de todo tipo trabajando, de todas las edades, de todas las formaciones. Yo quiero que nos cuentes, más que Globant, cómo hizo vos como emprendedor a todas estas startups y todas estas emprendedoras y emprendedores. ¿Qué le podés dejar como enseñanza? ¿Cómo los podés motivar e inspirar para que haya mucho más Globant en la región y en todo nuestro hemisferio? Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor estar con ustedes aquí hablando, así que gracias. Yo creo que la historia nuestra tiene mucho más que ver con una historia de animarse a salir al mundo y a desafiar esa comodidad de quedarse en los mercados que uno conoce y entender que el nuevo paradigma de desarrollo mundial es un paradigma global, en el cual las empresas que hoy nacen, como mencionaban recién, nacen en una provincia argentina, pueden irse a cualquier lugar del mundo a exportar o a llevar sus servicios y sus productos, y ya hay que abandonar de manera definitiva la forma de pensar en un mercado global o en un nicho, y animarse a más, y animarse a viajar. Nosotros siempre tenemos una historia que cuando Globant empezó decía, nuestro business plan, en lugar de tener 100 hojas y hacer una cosa súper sofisticada, era un renglón que decía, vamos a vender en Estados Unidos y en Inglaterra, y eso era todo nuestro business plan. Después lo fuimos sofisticando un poco, lo reconozco, pero en un principio era eso. Entonces, en ese momento me acuerdo que hicimos una lista de las personas que conocíamos en Estados Unidos y en Inglaterra, y eran 3 en cada uno de esos lugares, y si ese era el business plan, lo que hicimos, nos tomamos un avión y nos fuimos a visitarlos. Obviamente, me acuerdo que le dije a mi mujer, mirá, voy a estar un poquito ocupado por los próximos 2 años, todavía estoy, hace 16 que todavía está esperando que me desocupe, pero independientemente de eso, me acuerdo cuando volvimos me pregunta, bueno, ¿qué vendieron? Y yo dije, nada, no vendimos nada. Pero bueno, al poquito tiempo, a los pocos días, me llama uno de los que habíamos visitado y me dice, mira, Martín, tenemos una oportunidad acá para que vengan por primera vez. Y ahí fue como llegamos a Last Minute y tuvimos a lastminute.com, que es como si fuera el despegar de Europa como cliente. Y esa historia, para mí, encierra muchísimo el mensaje que hay que dejarle a los nuevos emprendedores. Esa historia pasó hace 16 años y nos mantuvimos en ese renglón. Y fuimos súper enfocados en desarrollar los mercados más difíciles en lugar de desarrollar los mercados más fáciles. Y creo que es un paradigma que hay que empezar a usar mucho más. Y creo que muchas veces los emprendedores locales no se animan a dar ese salto, pero la buena noticia es que así como los de afuera pueden venir adentro y los de adentro podemos ir afuera, afuera muchas veces los mercados son mucho más meritocráticos que lo que uno piensa. Entonces, mientras en América Latina quizás los mercados sean muchos más de la relación y de uno a quién conoce, hijo de quién es, quizá en mercados más desarrollados esa dinámica es totalmente distinta y vale mucho más lo que uno es y lo que uno sabe hacer, más que cualquier relación que uno tenga. Y esa oportunidad es una oportunidad única para aprovechar cuando uno realmente sabe hacer algo bien o tiene un producto realmente distinto. Así que el mensaje que yo le dejaría es, anímense al mundo. Es imposible hoy pensar en un emprendimiento de impacto local sin pensar globalmente. Anímense al mundo, el mundo es mucho más meritocrático de lo que uno piensa y es para los que quieren realmente competir de verdad. Por eso estamos tan a favor de la competencia y de que la Argentina sea un lugar en el cual cada vez más gente se capacite y más gente pueda salir a competir en el mundo. Perfecto, Martín, con esa motivación de animarse al mundo, y el mundo lo tienen aquí también, ¿no? Reiterarles, aprovechen, hay 140 compradores, inversores de 40 países que están aquí presentes, hay 3.000 reuniones de negocios hechas, muchas de las reuniones de negocios que se generan en estas 2 tardes van a generar negocios, sí, inmediatamente seguramente no. Pero se van tejiendo esas relaciones y hay que animarse y hay que salir y no hay mercado pequeño y se pueden conquistar.
visitar todos. Pasamos a una empresa líder a nivel mundial, como es Cisco. Jordi, bienvenido, es un placer tenerte aquí. Jordi Botifol es presidente para Latinoamérica de Cisco y Senior Vice President para las Américas. Jordi, cuéntanos un poco sobre estos pilares del Digital Framework latinoamericano que ustedes están desarrollando y están implementando bajo tu liderazgo en Cisco y cómo eso se relaciona con la región y las oportunidades que tenemos. Charlamos un poquito ayer y muy fascinante lo que están haciendo. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Bueno, para mí es un gran honor estar aquí enfrente de ustedes, la audiencia, que es lo más importante. Un gran honor compartir panel con mis compañeros que representan además empresas muy exitosas, fruto del proceso de digitalización. Digitalización, servicios, es una enorme oportunidad para Latinoamérica. Es impresionante. Miles y miles de millones. Martín hacía un comentario, hay que abrirse, hay que expandir, hay que exportar, hay que relacionarse y efectivamente pues es así. Comentaba Cabify, es otro ejemplo de empresa, como utilizando el proceso de digitalización está haciendo un bien y un valor añadido a la sociedad. Google, todos conocemos Google y como es como multinacional. Y respecto al tema financiero, que Paula hacía hincapié, fundamental, el proceso de financiación en un proceso digital es totalmente diferente al proceso de financiación basado simplemente en CAPEX y en una transacción, sino estamos hablando de otros elementos de adopción y de un ciclo de vida del proceso con un cliente mucho más extenso y complejo. En relación a Latinoamérica, nosotros llevamos muchos años trabajando con todos los gobiernos en el proceso de digitalización, formando parte del Digital Agenda. Hay tres pilares fundamentales. El primer pilar es lo que es la eficacia de gobierno, lo que es la infraestructura que tiene el gobierno, las plataformas digitales que tiene el gobierno, que ayuden a desarrollar una serie de servicios nuevos digitales para los ciudadanos. El segundo pilar es la competitividad nacional, donde se incluye lo que llamamos Smart Manufacturing, la digitalización de toda la industria, incluyendo el ecosistema, incluyendo todos los diferentes segmentos, desde la utilities, agricultura, la industria en sí, el supply chain, etc. Otra parte importante es el concepto de Smart City, un potencial enorme en Latinoamérica, una necesidad imperiosa en Latinoamérica. Las ciudades son puntos neurálgicos del concepto de competitividad nacional. Y no solo hablamos de la infraestructura y de dotar movilidad, sino de una serie de elementos que están muy relacionados con el tercer punto, que es el foco de innovación. La innovación. Nosotros, por ejemplo, como Cisco, tenemos en Latinoamérica más de 500 partners, algunas de ellas empresas gigantescas que contribuyen a la integración, al desarrollo de todas estas plataformas, que son miles de puestos de trabajo y que a su vez producen futuro talento y que de manera que se aplica el concepto de digitalización en ellos mismos. Y eso forma parte del concepto de innovación. Y el tercer pilar, que es el último, pero no el menos importante, es de la inclusión social. La educación es fundamental, es un gran activo de Latinoamérica. Hay una posibilidad de talento muy grande, pero ese talento hay que formarlo. Estamos hablando de una población activa desde el punto de vista de porcentaje de gente joven, mucho más joven que en Europa, por ejemplo, o en otros países desarrollados. Ese activo hay que dedicarse y dotarle de herramientas. Nosotros con nuestro programa Cisco Network Academy hemos desarrollado... ¿Cómo se denomina de nuevo? ¿La Cisco Academy? Network Academy. Network Academy. Es un programa que se impuso hace más de 15 años en la compañía y en el caso de Latinoamérica hemos formado y certificado a 2 millones de personas, de las cuales alrededor más del 90% han encontrado un nuevo empleo, calidad, o han cambiado el empleo que tenían. En el caso, por ejemplo, de Argentina, tenemos 34 academias y ya hemos formado a 60.000 personas. El certificado es importante porque Cisco les dota un certificado que les da una garantía en que tiene una serie de conocimientos que permiten, por ejemplo, encontrar un trabajo, ya sea dentro de los 500 partners propios nuestros del ecosistema o de los segmentos que se están digitalizando desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de rediseño de servicios. No solamente estamos hablando de tecnología, software, hardware o redes, sino estamos hablando sobre todo también de redefinir los procesos de la digitalización.
Y otro aspecto importante es la sanidad. Salud es otro segmento enorme en potencia, sobre todo en extensiones tan grandes. La utilización de la tecnología para el diagnóstico remoto o la operación remota no es ciencia ficción, es un hecho de facto ya. Y en eso la precisión de esas tecnologías son muy importantes. Y un tercer tema es la seguridad, la física y la cybersecurity. Es un mercado enorme potencial. Estoy seguro que Martín sabe mucho de esto como una empresa de software y la cantidad de talento que necesitamos en la parte positiva de la seguridad para combatir el cybercrime, que es enorme también, más de $1 trillón de negocio. Imaginemos la gente que está pensando en construir elementos, por eso el cybersecurity es fundamental. Pensamos que Latinoamérica es una geografía, Argentina es una geografía muy interesante, con talento, que pueden surgir de aquí desarrollos que son exportables hacia el mundo y que hoy día la tecnología permite que la distancia física no sea un problema, y por eso el potencial y el conocimiento y el desarrollo de la economía basada en el conocimiento y no solo en la commodities es importantísimo para esta geografía. Muchas gracias, Jordi. Así que emprendedores y emprendedoras atentos al tema de ciberseguridad. Es un problema, pero a la vez una oportunidad de negocio. Y bueno, y que muchos de ustedes también se puedan capacitar en la academia, que está facilitando la inserción laboral. Pablo, pasemos a inteligencia artificial. Y cómo desde Google están viendo la capacidad que tiene la inteligencia artificial para transformar prácticas de negocios de las empresas, para aumentar productividad, y en el caso específico del comercio internacional, que nos interesa mucho a esta audiencia, ver qué políticas públicas en esta materia y qué acciones son necesarias para aprovechar la inteligencia artificial en pos de la globalización del comercio. Primero, déjame acercar, si me das un minuto más, el concepto de inteligencia artificial y machine learning a todos, porque creo que hay mucho mito en esto, ¿no? Sí. Parece ciencia mucho ficción. Hype. Exacto, mucho hype, mucho buzz, como se dice en inglés. Pareciera que hubiera mucha magia alrededor de esto. Y en realidad, machine learning es una de las, digamos, ramas de la inteligencia artificial, pero es tan simple como que hoy las máquinas aprenden de una manera similar a los humanos. Digo, cuando yo le expliqué a mi hijo o con mi esposa Tiago, hoy de 5 años, ¿qué era una botella? Yo no le dije, es un objeto cilíndrico de un diámetro de 5 centímetros. Digo, eso es lo que se dice una enseñanza por reglas, que es lo que hacíamos cuando aprendíamos DOS o BASIC hace 30 o 40 años, cuando yo era joven y no peinaba alguna que otra cana. Lo que yo hice con mi hijo fue decirle, esto es una botella, eso es una botella, eso es una botella, eso es una botella. Y uno termina aprendiendo a aprender, termina aprendiendo a reconocer patrones, y eso le permite a uno tener un aprendizaje mucho más rico y mucho más acelerado. Eso es lo que hacemos hoy con las máquinas. ¿Cómo se transfiere eso al mundo nuestro? Se transfiere desde un punto de vista de oportunidades para el usuario y también oportunidades para las compañías, y muchas de las cuales están hoy representadas. Para el usuario, la posibilidad de, y voy a dar un par de ejemplos de Google, que obviamente es lo que más conozco, digo, cuando uno va a Google Fotos y quiero buscar una foto de mi perro, yo ya no tengo que buscar en los cientos de fotos que yo tengo cuál es mi perro o buscar por fecha, digo, simplemente pongo en el buscador de Google Fotos perro, y por Machine Learning esa maquinaria empieza a leer todas las fotos que podrían parecer un perro y me las trae casi por arte de magia, pero es alimentado con Machine Learning. Otro ejemplo de Google es el traductor. Digo, yo hoy podría tener una conversación contigo, no entre uruguayo y argentino, pero entre chino, mandarín y español en tiempo real, con el celular puesto ahí, y que eso me permita, vos hablando en chino, mandarín, yo el traductor lo traduce y en tiempo real ir teniendo esa conversación. Pero mucho más importante, ¿qué significa para ustedes? Significa la posibilidad de generar enormes eficiencias. ¿Cómo traducimos Machine Learning o inteligencia artificial en eficiencias? Lo que Machine Learning hoy nos permite es conectar con el usuario correcto, en el momento oportuno, con el costo que yo quiero pagar
para ese contacto y además con el mensaje correcto. Déjame empezar por el mensaje muy rápidamente. Yo hoy Machine Learning me permite adaptar la creatividad en base al contexto o en base a la búsqueda que esa persona esté haciendo y literalmente crear decenas de miles de avisos distintos, no que una persona los cree, sino que los crea una máquina, que ese aviso sea lo más relevante posible para ese momento y para esa persona y para esa búsqueda, y eso, por supuesto, se determina en mucho más eficiencias y mucho más ventas para cada uno de nosotros. Conectar con el usuario correcto, porque yo puedo ir a buscar audiencias parecidas a las que me determina un estudio que yo pude haber hecho antes y poder llegar a nuevos usuarios que se parezcan a usuarios que yo conozco que tienen alto potencial de comprar mi producto y mi servicio. Y por último, y por supuesto no menos importante, poder llegar al costo correcto. Cada contacto, por supuesto, nuevo tiene un costo para mí y no debería ser lo mismo para mí una persona que está buscando dónde comprar mi nuevo 0 kilómetro mañana que una persona que está buscando, por ejemplo, videos de autos o tests de autos. Claramente, el primer ejemplo está mucho más cerca de la compra y yo debería estar dispuesto a pagar mucho más por ese contacto si soy una concesionaria, si soy una compañía automotriz, y es ahí donde se permiten generar una cantidad de eficiencias enormes. Sobre tu pregunta del marco regulatorio, de los gobiernos, vuelvo sobre lo mismo. Creo que la gran necesidad es tener un marco regulatorio basado en el usuario, y que en definitiva genere libertad de conexión, libertad de flow de data y en definitiva evite estas fricciones de las que yo hablaba antes. Perfecto, Pablo. Juan, ¿dónde ves el impacto de la disrupción en tu sector, de la disrupción digital? Bueno, más allá de lo que estamos viviendo inmediatamente, un poco reforzando el mensaje que hemos visto antes de mercado pago, creemos que hay una enorme oportunidad en servicios financieros, ¿no? Bueno, Argentina y España tienen muchas similitudes, que no solo se limitan a que cuando estás viendo un noticiero pues dedicamos más tiempo ya no al fútbol, sino al problema que tiene cierto futbolista pues, o con su hijo, con su mujer o con el entrenador. También hay otras similitudes que es, en aquella época en la que yo trabajaba repartiendo pizzas y hacías caso a los telediarios, te contaban que las empresas no te aportaban mucho valor y sacaban muy buenos resultados. Y la empresa malvada por excelencia solía ser el banco de turno, ¿no? Esos noticieros los hemos compartido ambos países. Ahora, con un poco más de criterio, pues descubres que los servicios financieros son muy necesarios y te permiten pues, disponer de recursos por adelantado, ¿no? Y en la región, en toda Latinoamérica, pues se da... Bueno, hay diferencias enormes entre países, pero agarras un país como Perú y tienes una ciudad como Lima donde solo el 40% de la población tiene acceso a servicios financieros. El resto, si se le rompe una pierna o tiene que hacer un pago para su hijo, no tiene cómo acceder a ese dinero adelantado, ¿no? Entonces, el mercado pago pues, está haciendo grandes progresos ahí, pero al final los retailers tienen un número de interacciones que están en las decenas anualmente, ¿no? Decenas de interacciones como comprador en esa plataforma, y con eso generan muchísimos datos que les permiten bancarizar a la población. Pero servicios como transporte o reparto de comida o micromovilidad con marcas como Opera Cabify o Movo, pues generamos decenas de interacciones con los consumidores mensualmente. Entonces, la cantidad de datos que podemos analizar es como mínimo un orden de magnitud mayor, y eso nos abre una enorme posibilidad de acceder y proporcionar servicios financieros a toda esa población. Entonces creemos que ahí viene otra ola de disrupción en servicios financieros. Ya hemos aceptado que los bancos no son malvados, pero que podemos crear bancos que sean más accesibles, mejores y que tengan un mayor impacto en la sociedad. Creemos que ahí, en esa parte de servicios financieros, pues hay muchísimo por hacer. Muchísimo potencial por ese lado. Bueno, hablando de servicios financieros, Paula, que trabaja en este tema, el capital humano es escaso, hay pleno empleo, es difícil conseguir gente, ¿verdad? Y particularmente es un desafío el tema de las mujeres en la tecnología, que es algo que nos interesa mucho. Desde el BID estamos haciendo muchas acciones. Mujeres Conecta Américas es una red que es para
para empresarias, para emprendedoras, que nos va muy bien, pero falta mucho por hacer. Entonces, ahí, ¿cómo puede la tecnología misma facilitar este proceso? Dale, ahora te prometo voy a llegar a la respuesta, me voy a ir un poquito 20 años atrás en el tiempo, que es cuando nace Mercado Libre. Mercado Libre nace con este concepto democratizador, entendiendo por democratización del comercio a la generación de igualdad de oportunidades, más allá de géneros, más allá de donde vive la persona, ese acceso igualitario a precios, a oferta de productos, sin importar si vivís en la gran ciudad o en el interior del país, sin importar si sos un vendedor gigante con capacidad de negociación o un emprendedor que está recién empezando a ver la luz de su negocio. Y sobre todo, sin importar la sofisticación tecnológica que tenés por detrás. Es como pensamos en estas herramientas igualitarias que al final del día pueden traernos a todos a la mesa. Con ese concepto que después llevamos al mundo de los pagos, al mundo de los créditos, es que fuimos creando a lo largo de estos 20 años este ecosistema digital que se extendió más allá de este lugar de encuentro entre compradores y vendedores, donde fuimos accediendo a una democratización del sistema de pagos, donde fuimos accediendo a una incorporación de los sistemas de logística, los sistemas de publicidad, creando herramientas concretas para que todo el mundo pudiera acceder a esta plataforma que hoy por hoy te permite esta reinserción laboral, que hoy por hoy te permite. Nosotros dimos un dato hacia fines del año pasado. En nuestra plataforma operaron el año pasado más de 40 millones de latinoamericanos, comprando, vendiendo, cobrando, pagando, pero de los cuales 600.000 personas generaron su principal o su único ingreso usando las soluciones que Mercado Libre hoy genera en la región. Entonces, atrás de esa gama de oportunidades es donde vemos, sobre todo en el tema de género, esta posibilidad de que la mujer, reinsertándose por primera vez o después de tener familia y queriendo volver al ruedo laboral, pueda empezar a contar con este set de herramientas que le permita organizarse, manejar sus tiempos, probablemente desde su casa, empezar a vender, cobrar, financiarse, en tener las herramientas adecuadas para realmente poder volver a ser parte de este mercado laboral que tan importante es. Perfecto, Paula, muchas gracias por ese mensaje positivo. Martín, ¿qué le depara el futuro a empresas como Globant con las tecnologías y las disrupciones de la cuarta revolución industrial y todo lo que se viene? Antes de contestarte esa, quería complementar un poco la pregunta anterior. En Globant estamos súper comprometidos también con este tema de cómo hacer que haya más diversidad de género en nuestra actividad. Dentro de un programa que se llama Code Your Future, nosotros lanzamos 500... ¿Cómo se llama de nuevo? Code Your Future. Lanzamos 500 becas para que 80% mujeres, porque el problema que tenemos en la parte de desarrollo de software es que la gran mayoría son hombres y tenemos menor 25% de mujeres. Y nosotros queremos cambiar esa ecuación. Entonces, este año dimos y vamos a dar 500 becas para 80% de ellos para mujeres que quieran meterse en la industria de la tecnología. Y las vamos a hacer en conjunto con Acámica. Bueno, Acámica va a proveer el entrenamiento, que es una compañía en la cual nosotros invertimos, que se dedica a poder transformar personas que vienen de otras industrias en principiantes, digamos, en la parte de desarrollo y de programación. Así que bueno, estamos súper comprometidos con eso. Si quería complementar la respuesta que recién dieron en Mercado Libre. El futuro para mí es una cosa muy apasionante. Hoy estamos viviendo, yo creo, dos grandes revoluciones tecnológicas al mismo tiempo. Yo diría tres. Una que es la revolución digital, la transformación digital, que es la necesidad de todas las compañías de parecerse más a un Google o un Mercado Libre que a compañías de la vieja escuela, ¿no? Todos quieren tener una experiencia como Cabify o como Uber, ¿no? Totalmente sin costuras, perfecta, y no es algo que sea decidido por las empresas, sino que es decidido por los consumidores. Entonces es algo que, bueno, es algo que a nivel global alcanza a todas las compañías del mundo, alcanza a todos los gobiernos del mundo,
Por lo tanto, hoy hablaba recién de una oportunidad en cybersecurity de 1 trillion. Bueno, yo diría que esta es de 5 trillones solamente en los próximos 5 años de cómo se genera esta transformación digital, cómo las marcas que uno ama empiezan a conectarse con uno de una forma totalmente distinta, más emocional, sin costuras, con menos roce, etc. Esa es una de las grandes transformaciones que está pasando. Al mismo tiempo, la transformación cognitiva o el uso de la inteligencia artificial, como ya excelentemente explicaste recién, cómo las máquinas aprenden y cómo nos ayudan a ser más eficientes. Y de nuevo, eso abarca a todas las industrias, abarca a todos los gobiernos, a todas las instituciones en general, a nivel mundial. Entonces, estamos ante 2 mega revoluciones tecnológicas nunca vistas antes en el tiempo y que están pasando las dos al mismo tiempo. Entonces, ahí estamos hablando que es un mercado de, no sé, entre 5 y 7 trillones de dólares a nivel mundial que se van a gastar en los próximos 5 años para poder hacer esto. Yo creo que ahí la inserción de la Argentina, la inserción de los países de América Latina con un pool de talento de 600 millones de personas que recién están entrando en esta industria, realmente puede ser muy significativa y puede haber oportunidades enormes de desarrollo. Además de esas 2 revoluciones que mencioné, hay una tercera, que es la revolución cultural que se tiene que dar en todos los gobiernos, en todas las instituciones. Hoy me levanté a la mañana súper contento y me pude terminar de instalar la aplicación Mi Argentina, que te da la cédula verde de los autos que tenés, el registro de conducir, no tenés que llevar más nada y tenés esa aplicación. Y me pareció buenísimo que un país pueda hacer eso. Eso es una revolución cultural. Es la revolución cultural en la cual es imposible hacer las otras 2 si no empezamos a pensar de qué manera la tecnología nos habilita y nos hace mejores como humanos en lugar de tirarnos para atrás. Así que yo veo un futuro muy desafiante. No creo en la inteligencia artificial reemplazando humanos, sino que creo en la inteligencia artificial amplificando, aumentando la capacidad humana para poder desarrollar y tomar mejores decisiones. Perfecto, Martín. Bueno, Jordi, una reflexión final porque ya se nos está acabando el tiempo, se nos acabó, pero creo que es importante, ligado a lo que decía Martín, este tema de la transformación digital. Él hablaba del gobierno electrónico, ustedes han estado detrás de muchas de esas transformaciones en la región y en el mundo, y cómo esta transformación digital de las empresas, de los gobiernos, repercute sobre la transformación digital de las personas y de los ciudadanos, y qué oportunidades ves en ese sentido. Sí, un poco lo que explicaba al principio, los 3 pilares que definía están muy relacionados en sí. Y se aplica a todo, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, machine learning, el Internet de las cosas. Hoy día vemos mucho proceso que se va orientando hacia el extremo también, proceso inteligente. En el extremo estamos hablando de millones de sensores, de millones de billones de entry points al final, que todo va a una red. Entonces, gestionar todo esto requiere de una inteligencia, de una automatización, de una virtualización, de una redefinición de procesos, y el potencial es inmenso. Y estamos allí ya, estamos en ese proceso. Entonces, volviendo al tema concreto del talento, lo que puede ralentizar el proceso es el talento, la escasez de talento. Entonces, nuestra capacidad desde el punto de vista de la industria, del sector privado y del sector público, es unir esfuerzos para acelerar que ese talento exista. Porque además estamos hablando de la generación de muchos puestos de trabajo cualificados desde esa perspectiva. Un tema muy concreto es, por ejemplo, el hecho de tratar de desarrollar oportunidades en el concepto de automatización como tal. Hablamos de tecnologías de SD-WAN, de SDN, hablamos, por ejemplo, de clouds híbridos, hablamos de elementos de cybersecurity. Yo quisiera compartir con ustedes, en el año 2016 nosotros sponsorizamos las Olimpiadas desde varios niveles, pero un nivel fue toda la infraestructura técnica de las Olimpiadas. Era una red impresionante, muy grande, con una serie de plataformas, el centro de datos. En el día 1 que se abrió la red al público a nivel mundial, sufrimos 4 millones de ataques. El día 1, 4 millones. Además, ataques que eran secuenciales. Cuando intentaban penetrar en un nivel y no podían,
volvían al cabo de tiempo más sofisticados. Cuando penetraba había 5 niveles, penetraba y veíamos toda la red era dinámica y si pusimos la flor innata nuestra, mitigamos todos, porque como ustedes ya han visto no hubo ningún problema. El objetivo de esos ataques era destruir la infraestructura y obtener una visibilidad impresionante alrededor. Entonces, lo que quiero decir es que la complejidad a la cual vamos hacia adelante y que tratamos de simplificar, es complejo, pero tratamos de simplificar bajo la automatización y la virtualización, es un reto, como se estaba comentando aquí, tecnológico, es un reto, pero es una gran oportunidad. Y por eso mi comunicado final es lleno de optimismo, porque esto es progreso. Y quisiera hacer una última mención al tema de inclusión y diversidad. Para ser práctico, cualquier entorno, organización, grupo que sea más inclusivo y diverso es más creativo, es más innovador, es más eficiente y más ejecutor. La diversidad desde el punto de vista de género es fundamental y parte de nuestro Cisco Network Academy tenemos la satisfacción de que hay un porcentaje de mujer cada vez mayor que se interesa por las nuevas tecnologías y que aporta su creatividad y sus ideas y es fundamental para ese balance que necesitamos. Pero también la diversidad se mide desde el punto de vista multicultural. Entornos heterogéneos culturalmente suman, 1 más 1 no es 2, pueden ser hasta 3 o 4. Entornos totalmente homogéneos, 1 más 1 a lo mejor es 1,5. Es lo que trataba de decir. Gracias. La diversidad es rentabilidad, no solo es altruismo. Y tú decías ayer que el valor agregado y la sofisticación se paga. Así que no nos obsesionemos con ser proveedores solamente a costos bajos, sino de calidad. Nos gustaría ofrecer un aplauso para este panel inicial del Auso Solar.